Momento otra vez de literatura, momento otra vez de hablar de libros, y además este libro me mola mucho porque es un libro que está ilustrado, aparte de que para los chavales de la ESO, que lo podéis leer, porque es corto, tiene solamente 32 páginas, es decir, que a vosotros os llega el cerebro para esto, que, bueno, con respeto, que luego siempre me lo dice, Miguel, te pasa mucho con los de la ESO, pero perdona, a mí, una persona que yo le pregunte qué es el río Ebro y me dice, no, el río Ebro no, que le pregunte qué es el Ebro y que me diga que eso es un youtuber, pues escuchadme, ¿qué queréis que os diga? Que a mí ya me deja una cosa así, me siembra dudas, me siembra dudas. Otra cosa no, pero dudas me siembra. Vamos a hablar de un extraordinario don, que es el título del libro, y vamos a hablar con su escritor o coescritor, porque lo han escrito dos personas, pero yo voy a hablar con uno de ellos, que se llama David Blay, que lo tengo aquí al otro lado de la línea telefónica. David, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Miguel? Es que somos del AGB, hombre, y eso no se va. Hombre, eso no se va. Pues mira, me has ahorrado de la primera pregunta, porque te voy a preguntar si tú eres del AGB o de la ESO, más que nada por hacer las preguntas de una manera u otra, ¿sabes? No te preocupes, puedes hacerla de cualquier manera. Yo puedo subir o bajar el nivel intelectual al gusto. Bien, me gusta, vamos a entendernos. Oye, pues entonces voy a empezar, eso sí, con la pregunta fácil, luego ya hablaremos de química nuclear, pero la primera pregunta, la fácil, que es ¿quién es David Blay? Pues mira, yo soy un periodista que llevo más de 20 años trabajando, aunque tenga esta voz juvenil, y en realidad he tenido mucha suerte porque yo quería dedicarme al mundo del deporte y lo llevo haciendo desde entonces, pero también he ido confluyendo en varios aspectos que se salían un poco de ahí, ¿no? Pues un tema de startups o de trabajar en gastronomía o de estar en eventos, etcétera. Entonces, una de las suertes que tuve fue empezar a trabajar con deportistas paralímpicos. Yo empecé con David Casinos y a partir de ahí he colaborado con varios de ellos, y al último al que me encontré, y de eso hace ya 6 años, hace mucho tiempo, es a Héctor Cabrera, que es una persona sensacional, un chico de la ESO con degeneración visual, sí, pero bueno, degeneración visual progresiva, una cosa que se llama síndrome de Stargardt, que tiene un nombre muy molón, pero en realidad no es muy gracioso, y a partir de ahí pues hemos hecho muchas cosas, desde que él fue a los Juegos de Río hasta que le hemos sacado un poco en prensa, hasta que ha empezado a dar conferencias, y yo un día le dije, mira, yo escribí un libro con David Casinos, con el que entonces era mi socio, y es un libro sobre la vida de David, pero libro de este con letras y sin dibujos, pero a mí lo que me contaba Héctor, porque David perdió la vista con 25 años, pero Héctor la fue perdiendo desde pequeño, ¿no? Y a mí lo que me contaba Héctor me sonaba, y yo además ahora que tengo hijas, es que tenemos que contarle esto a los nenes porque les va a encantar la historia, pero tenemos que contarle esto a los padres porque aquí hay una serie de cosas bastante importantes. Y de ahí empezó todo y aquí estoy, o sea, 20 años después escribiendo libros ilustrados. Tú fíjate qué bonito, que le pregunto quién es David y me ha contado ya parte del libro, me ha contado parte de eso. ¿Cómo se nota de verdad? ¿Cómo, los chavales de la EGB lo que tenemos, coño? Que es que haces así una pregunta y ya te hacen el desarrollo, porque estamos, escuchadme, porque estamos especializados en los exámenes de desarrollo, no como ahora, que es el tipo test, que sí, no sabe, no contesta. Esta es la situación. Oye, pero David, nosotros nos podíamos enrollar de aquella manera. Ojo, ¿verdad? Sí, menos con la chica, que eso ya costaba un poco más. No, yo hablo de los exámenes, otro estábamos fuera totalmente. Oye, pues hablando de eso de aquella época, ¿cuándo fue tu primera vez? ¿Tu primera vez escribiendo que te he visto que te has quedado así un poquito parado, un poquito tenso? No, pues estaba intentando recordar, ¿sabes? Que hace ya mucho tiempo, pero escribiendo te diré que desde pequeño, con las redacciones que hacíamos en clase, yo creo que ahora se hacen menos, pero yo recuerdo, yo soy de Almusafes. Lo que pasa es que vivo en Valencia desde hace mucho tiempo, pero yo me recuerdo de pequeño todavía viviendo en Almusafes, y yo me fui de allí con 12 años haciendo una redacción y haciendo un cuento y escribiendo mucho. Entonces todo el mundo me decía siempre de pequeño que creían que yo tendría que escribir libros y tal, pero como que yo no encontraba mi temática. Pero yo recuerdo desde muy pequeño tener la necesidad de plasmar las cosas escribiendo. Además, yo de pequeño era muy tímido y me expresaba mucho mejor así porque leía muchísimo y era una forma bastante sencilla de explicar claramente lo que yo sentía en aquel momento. Tengo que hacer una explicación, que las oyentes ya lo saben, y algunos me mandan tweets de esos asquerosos y me dicen, joder, te repiten más que el ajo aceite hecho con mayonesa caducada, pero lo tengo que decir. A mí la editorial Sargantana me ha prohibido hablar de libros.
tú ahora lo primero que estás pensando, entonces, ¿yo qué mierda hago aquí? Ahora te lo explico. Porque una vez tuve un desagradable incidente con un escritor de novela negra al cual le formulé la siguiente pregunta. Los nombres que son figurados. La pregunta que yo le formulé a aquel escritor, no a ti. Le dije a aquel escritor, nombre formulados, Antonio, ¿cómo se ha tomado tus lectores que Jacinto fuera el asesino? Claro, aquello causó, pues, un poco, sentó mal. No te voy a engañar. Quizá no fuera la pregunta adecuada, en mi opinión profesional, desde el cariño, ¿eh? Sí, que yo sentó mal, ¿no? Entonces Sargantana, la editorial que ha editado Un extraordinario don, me ha prohibido hablar de los libros. Y entonces, no te preocupes, para eso hablo yo. Ahí voy, que yo te digo, ¿qué cuenta un extraordinario don? Pues mira, es la historia de un niño, porque partimos desde el principio, como Héctor Cabrera, que de repente empieza a ver la tele muy de cerca y sus padres le dicen, niño, quítate de ahí, ¿no? Y él dice, no, es que no me quito de aquí. Y entonces, aquello ya no era tozuder, sino era algo más. Y sus padres le llevan al médico y le dicen que tiene el síndrome de Stargardt, que es un poco lo que te decía. Pero más allá de la historia de luego, que es muy molona, de superación, de Héctor jugando con sus amigos sin ningún problema, Héctor siendo récord del mundo de jabalina, Héctor yendo a unos Juegos Paralímpicos, Héctor acabando la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. A mí lo que me gusta mucho de este libro es que ayuda a los padres a entender que en determinados momentos hay que dejar decidir a los niños. Que ellos saben, no tienen nuestra capacidad adulta de análisis, pero ellos saben muy bien cómo se sienten y qué necesitan y qué no. Entonces, lo que llaman ahora los modernos el core business de este libro es el tránsito de los 9 a los 11 años, donde Héctor sabe ya en su interior que esa enfermedad seguramente no es curable y tiene como una lucha por decirles a sus padres, oye, mirad, que yo quiero hacer la vida más normal posible y si esto es así, pero vamos a dejar de ir a hospitales, vamos a dejar de ir a médicos, vamos a dejar de buscar algo que seguramente no podamos encontrar y yo quiero ser un niño más y si me pego una leche en la bici me la pego y si no veo venir un balón, pues no lo veo venir, como no lo ve venir otro que tiene la vista perfecta. Y por eso me gusta este libro, porque yo creo que los niños y las niñas lo pueden disfrutar, porque es una historia muy bonita y que a ellos se les acerca mucho y, como tú decías, es muy cortito y las ilustraciones son muy chulas. Pero para los padres también es una forma de hacer pensar. Para los padres que tienen niños con discapacidad, porque muchas veces tienen miedo a que se puedan integrar y eso, por ejemplo, frena la cantera paralímpica mucho, pero también para los padres que tienen niños sin discapacidad aparente y muchas veces les controlan la vida y les obligan a hacer cosas que luego te pasan factura cuando eres más mayor y dices que no me dejan hacer esto, pues ahora salgo por peteneras y te meto en un problema. Y a mí me parece que por ahí es por donde va el libro. Oye, qué historia, ¿no? Qué historia, qué real historia, porque es una historia real, no es una ficción. ¿Es un libro para niños, para adultos o para ambos? Yo creo que para ambos. Creo que los nenes lo van a disfrutar mucho, les van a gustar los dibujos, les va a gustar la historia, les va a gustar que sea de deporte, pero que también hable de otras cosas, les va a gustar la superación y a los padres les va a hacer pensar. Mientras lo estén leyendo a sus hijos, tú decías, tiene 32 páginas, pero en realidad el texto es muy cortito, hay más dibujo que otra cosa. Nosotros lo que pretendíamos era aterrizar la historia de Héctor como en 15 conceptos y que esas frases de 2 o 3 líneas como máximo por página, cada una de ellas te hiciera pensar. Con lo cual, a los niños les hará pensar de una forma y a los padres les hará pensar de otra, pero en general les va a pasar lo mismo. Los dibujos, os tengo que decir una cosa, que si lo hubiese dibujado yo el libro, sería, con perdón de la expresión, una mierda. Pero así de claro, vamos, ya lo digo yo, que porque yo para dibujar, no te digo yo que tú y yo somos de GB y somos de BUP. Sí. Entonces yo el dibujo de primero de BUP lo llevé hasta tercero de BUP, para que te hagas una idea. Porque le cogiste cariño, simplemente por eso. Ya te digo que no, ¿eh? Pero ¿quién ha dibujado todo el libro? Pues lo ha dibujado Mamen Marcén, que es conocida en las redes sociales como Chica con Flequillo, que es una dibujante excepcional. Yo, buscarla en Instagram, Chica con Flequillo, que vais a alucinar con sus dibujos, de verdad. Y eso, pues, que dibuje ella ya es garantía de éxito. Además, si la historia que se cuenta es tan impresionante, es una pasada. Pero bueno, ¿cómo ha sido que Mamen pusiera la ilustración de este libro?
Pues mira, nosotros sabíamos que queríamos un libro ilustrado, pero no habíamos elegido ilustradora y desde la editorial nos dijeron, oye, mirad a esta chica que creemos que os encaja 100% en el proyecto. La verdad es que desde el principio además conectamos mucho y luego el proceso fue muy divertido porque yo tuve la conversación o las conversaciones con Héctor para conocer todas las cosas que no conocía. Yo ya conocía muchas, pero no todas. Después de eso, aterrizarlas como en 15 titulares, que todo esto es muy periodístico, y yo a Mamen le mando un Word. Un Word que pone 1 tal, 2 tal, 3 tal, y de eso se saca este libro. Entonces, claro, cuando... nosotros nos iba mandando muestras de una página que hacía, de otra, pero cuando lo vimos entero, se nos cayó todo a los pies porque nos pareció extraordinario. A mí me hubiese gustado tenerla a Mamen aquí, pero ella tiene sus compromisos imposibles. Me hubiese gustado tener a Héctor, pues resulta que Héctor, aparte de esto de la jabalina que lanza, que tiene el récord, ese récord que tiene, que es que ha lanzado la jabalina, que ni lo ve, ni ve dónde ha llegado la jabalina, con eso que os diga, ya os lo he dicho todo. Imagínate, resulta que está con un máster, digo, que yo hablé ayer con él y me dice, Jero, pues está que estoy en un máster, digo, no me jodas, que está con He-Man y Skeletor. Está con He-Man y con Skeletor. No, es un máster del universo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo dije, pero hijo mío, bueno, tú no tienes fin. Ten en cuenta que esta broma no es apta para millennials. No, sí, ellos no saben lo que es eso, de máster de He-Man y Skeletor. Ellos están todavía con este de los youtubers. Con Ibai. Ibai, como se llame. Sí. Que fíjate, un tío que se llama Ibai. Sí, se llama Iván, que es el nombre de toda la vida. Pues como es moderno, Ibai. Anda, que también, vaya criatura. Oye, una cosa que quiero hablar, que quiero que cuentes tú, que expliques tú. Porque mira, muchas veces hablamos, no tiene mucho que ver con el libro, y sí que tiene que ver mucho que ver con el libro. Estábamos hablando antes de David Casinos, hablamos de Héctor, de David Blay. Estamos hablando con David Blay de David Casinos y con Héctor Cabrera, que me ha hecho un lío con los nombres, como te puedes dar cuenta. Es que aquí hay muchos parecía yo que estaba haciendo el juego del trile, nada por aquí, nada por allí, ¿dónde está la pelotita? Pero hay una cosa importante. Yo la temporada pasada tuve aquí a otro colaborador que se llamaba también David Cabezas, que también él dice que no es invidente, él es ciego desde nacimiento, y yo aprendí mucho con él, ¿de acuerdo? Aprendí mucho con él de cómo tratar a la gente ciega, a los invidentes. Y yo quiero que digas que a la gente que nos oye, tú que tratas con Héctor, que tratas con David Casinos, que son personas normal y corrientes, porque mucha gente se siente como cohibida a la hora de estar con ellos, a la hora de hablar con ellos, a la hora de un montón de cosas. Y yo quiero que les mandes un mensaje a la gente de que a las personas invidentes o a las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad hay que tratarlas como tratarías a tu vecino del quinto. Mira, de hecho yo con David y con Héctor nos pegamos unas vaciladas guapas hasta el punto de que cuando estuve con David en los Juegos Paralímpicos en Londres y él ganó la medalla, me dijo que nos íbamos a pillar un ciego. Claro. O sea, y esto es así. Al final, claro, yo cuando empecé a trabajar con David, que no tenía mucha relación hasta aquel entonces con personas ciegas, yo un día que le pregunté, David, cuando me dirija a ti, o sea, cuando le hable a los medios, que le digo que eres invidente, que has perdido la visión por una retinopatía diabética, que es ciego, y él, en una entrevista en Marca, recuerdo que dijo, no me llames ciego, llámame David, ¿no? Y además hay una cosa de David tremenda, él tiene una hija y un hijo, y su hija, hasta que no ha crecido, no ha sabido que su padre es ciego, porque él nunca se lo ha dicho, él ha hecho todas las cosas normales, y su hija, pues ha crecido pensando que lo que hacía su padre era lo normal, ¿no? Y luego ya, un poquito más hacia adelante, se ha dado cuenta. Entonces, esta conversación además la tuve con el Comité Paralímpico hace poco tiempo, porque voy a tener la suerte, si no pasa nada, de irme a Tokio a los Juegos Paralímpicos, donde coincidiré con Héctor, y les dije, ¿cómo se nombran a las personas con las que vamos a trabajar? Y dijeron, solo tenemos dos términos, personas con discapacidad o paralímpicos. Todo lo demás son eufemismos. Diversidad funcional son eufemismos. Por ejemplo, y nosotros, y ellos son los que hablan cada día, hablamos de personas con discapacidad, con lo cual ya les tratas como personas, o paralímpicos porque son deportistas. Y a partir de ahí, todo lo demás es naturalizarlo. Con Héctor, que es un tío súper socarrón, nos tiramos pullas cada 2x3. Entonces, al final, yo creo que la normalidad es lo que hace funcionar a la gente. Que luego ellos, obviamente, tienen el humor como válvula de escape porque al final lo han pasado mal, por muy bien que estén ahora. Pues sí, alguna vez lo dirán, pero otras veces pues no lo llevan bien.
Claro. Porque tampoco vamos a pensar que todo es maravilloso, ¿no? Sí, hombre, yo tengo amistad con una atleta paralímpica también, que ella además escribió un libro y claro, parece que es muy bonito. Ella tuvo un accidente, un fallo, una negligencia médica, le amputaron una pierna, ella es atleta ahora paralímpica y claro, parece que es todo muy bonito. Ella, tú ves sus vídeos y tú ves esto y lo ves todo y parece bonito, pero bueno, que sus momentos los tiene que pasar y que esto es muy jodido, es decir, que tener una enfermedad muy jodida. Pero vamos, que hay que tomarse las cosas y pues como hay que tomárselas. Es decir, pues mira, me ha pasado esto, tengo que tirar para adelante. Desiree Villa, que la conocerás tú, la habrás oído nombrar. Sí. Desiree Villa. Desiree Villa, es decir, una tía majísima y encantadora que sacó un libro contando además precisamente pues por lo que había pasado y cuál fue su historia vital, que la tuve aquí en El Despertador, pues al poco de sacar el libro, y la verdad que es una chica encantadora, que da gusto hablar con ella. Pero bueno, ¿a dónde voy yo a parar? Bueno, pues que es que todos tenemos problemas y ellos lo han superado y es un ejemplo para que cuando nosotros veamos que me duele un pie, pues fijaros, estas personas lo que han superado, es decir, y están ahí. Oye, David, Editorial Sargantana es la que edita Un Extraordinario Don, que Editorial Sargantana está en todo el universo, ¿de acuerdo? En todo el universo. Pero nosotros recomendamos que, aunque lo puedan comprar en plataformas electrónicas, en grandes superficies, pues que ahora como están las cosas, pues que sería un extraordinario don ir a la librería debajo de casa, al librero de barrio, a echarles una mano y comprarlo ahí, que si no lo tienen en ese momento, en 24 horas lo tienen. Y eso sí que sería un extraordinario don, ¿eh? Sí, yo creo que sí, totalmente. Además es que entre comprar en Amazon y comprar en la web de la editorial, por ejemplo, pues al final te estás yendo directamente ahí y lo encuentras. Y si tienes la posibilidad de tener una librería de barrio e ir a comprarlo, yo además lo hago porque enfrente de mi casa tengo una librería y siempre compro los libros allí, pues al final es que te da igual, porque si lo tienen te lo llevas inmediatamente y si no, te llega en el mismo tiempo que cualquier servicio premium, con lo cual no estás haciendo nada diferente y lo que estás generando es economía para las personas que lo necesitan. Escucha, y si no, el propio Héctor te lo manda, lo ata ahí a la jabalina, la lanza y te llega el libro. Es decir, tienes que tener la precaución. Depende del radio de distancia que tengas, es factible que te llegue. Pero llega. Tienes que tener la precaución de tener las ventanas abiertas y cuidado donde te pongan, no vaya a ser que te llegue al corazón el libro. Y que no te dé. Claro, que no te dé. A ver, si te llega al corazón es precioso, pero si con eso provocamos tu muerte, pues mejor que no. Igual no, porque te quedas ahí insertado ahí en la jabalina, que luego para limpiarla es un follón, que no merece la pena. Sí. Pero muy importante. No se va con lejía. Eso. No. Queda luego un poquillo así desagradable, porque esto queda feo. David Blay, que muchas gracias por haber estado aquí, por haber estado hablando de Un Extraordinario Don, que es este libro que cuenta la historia de Héctor Cabrera, que mucha suerte en Tokio, hay que dedicarle yo ya estoy mandando las buenas vibraciones a Tokio, que por cierto, tú que eres periodista, que eres periodista deportivo, que yo veo una cosa, que cuando dentro de X años en el Trivial pregunten la fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, nos vamos a descojonar todos, No, va a ser la risa, porque dirán, pues 2020, claro, y diremos, no, porque además no han cambiado ni el logo ni nada, sigue siendo Tokio 2020. Eso va a ser, yo me voy a partir. Así que lleva engaño absoluto. Eso sí, es que ahí sí que no se la van a ver venir. David Blay, un abrazo grande, muchas gracias por estar en El Despertador. Gracias a ti por llamarme, un abrazo.